Hoy hablamos de la Asamblea, de las leyes y acciones que emprendemos para ti. Contigo de Ley, un programa para conocer nuestro trabajo. Bienvenida y bienvenido. Imanalla tikakichi kaishukuna kashnashina miyukunchi kaychaska punllapi ñakaypi kanchik mamayakta tandanakuy imashina llankakushka tariksinapaq shinallate kay tandanakuy tapushak mashi Gabriela Rivadeneira llankashkatami riqsichikrin ayllukunaman kunanka kay tutamanta asha chirishami kan tamiapi shurmakunmi shinapash kashna kunuqlla yuyaykunawan mi kaypi kanchik Pomaski Pampamanta, Pomaski Kitimanta, Mikunan Punja Karikurikunchi. Allí shamushka mashikuna, allí shamushka kangichi, Harikuna Warmikuna, Kashna Mikaiwi Yanakui, Rimanakui Takayarinchi, Mashi Ramón, allí Totamanta. Buenos días, don César Guanolema, muy buenos días, amigas, amigos oyentes en todo el país. Gracias por compartir con nosotros quienes nos ven y nos escuchan y también nos siguen a través de las redes sociales. Este es un nuevo programa Contigo de Ley, es el encuentro semanal de la Presidenta de la Asamblea Nacional con la ciudadanía para hablar sobre asuntos legislativos que tienen trascendencia en nuestra cotidianidad. Así que bienvenidos y bienvenidas. Hoy nos encontramos aquí en Pomaski, parroquia rural de Quito, desde donde elevamos nuestra señal. Como todos los viernes, una persona de la ciudadanía ocupa la silla vacía y hoy está con nosotros Óscar Paredes, es un joven profesional, psicólogo, obtuvo el título profesional en la Universidad Politécnica Salesiana, es oriundo de esta parroquia, es pomasqueño, es representante de la organización familiar de artesanos Churillos, Ñaupa, Aullumanta, me quedé en la mitad, mil disculpas, es danzarín tradicional, ancestral, músico, artesano de la pintura y también escultura. Nos alegra mucho tenerte, Óscar Paredes, buenos días. Buenos días a todos, buenos días César, Ramón, buenos días señora Presidenta, a los compañeros que nos escuchan y a todos los que nos están viendo. Yo hace un ratito decía, es cierto, el clima de Pomaski es un poquito extraño, un poquito especial, pero les vuelvo a reiterar, el frío que sienten ahorita va a ser totalmente compensado por el calor que tiene el pueblo de la querida parroquia de Pomaski. Muy bien, muchas gracias, Óscar. De hecho, que está en mangas de camisa, mientras nosotros con 2 y 3 abrigos. Señora Presidenta Gabriela Rivadeneira, muy buenos días. Muy bien, estamos listos para iniciar esta nueva jornada de trabajo en lo que corresponde al Contigo de Ley. Bienvenida. Muy buenos días, Ramón, César, querido Óscar Paredes, que nos acompaña en esta mesa de este programa Contigo de Ley. A pesar de que todavía sigue lloviznando un poco, aquí el calor, y con toda la razón, querido Óscar, ya nos hemos llenado del calor de toda la gente que nos acompaña, que no ha importado el frío, no ha importado la lluvia. Muchas gracias a los vecinos y vecinas de Pomaski que se encuentran aquí presentes, acompañándonos en este programa Contigo de Ley, y así también al teniente político de Pomaski, compañero Javier Pérez, al teniente político de San Antonio de Pichincha, Luis Plata, al rector de la Universidad Educativa Municipal Eugenio Espejo y a los estudiantes de la Unidad Educativa Johannes Paulus II, así también a la rectora del Colegio Nacional de Pomaski, a la presidenta de la Junta Parroquial, querida Jacqueline Castro. Muchas gracias por recibirnos en su tierra, querida Jacqueline, aquí desde Pomaski. Bueno, tenemos además a muchos moradores, entre los del barrio Bicentenario, moradora del barrio San Agustín, tenemos moradores del conjunto Villarreal 1, queremos agradecer a Teresa Godoy, moradora del ilustre parroquia de Pomaski, persona que ayudó en muchas obras de la parroquia. Muchísimas gracias por estar aquí, y a nuestra asambleísta Estela Acero, que se encuentra acompañándonos en este programa Contigo de Ley. Pero antes de empezar, queridas amigas y queridos amigos, queremos agradecer como siempre también, porque este programa, además de ser transmitido en vivo a través de la radio y la televisión legislativas, tenemos también el apoyo de diferentes radios que se anclan a esta señal para transmitir en vivo en diferentes puntos de nuestra patria. Por eso queremos agradecer en Esmeraldas, Antena Libre y Candela, en Carchi, a Radio Integración y a la radio La Voz de la Frontera, en Guayaquil, Radio 1, Teleradio, y desde Milagro, Radio Atalaya.
Cotopaxi, Latacunga y Nuevos Horizontes. Desde Imbabura, Radio Satélite, Activa, Radio Más, La Voz de Imbabura, Imperio FM. En Sangolquí, Radio Super K. Pichincha, Radio Yambaro, Radio La Voz del Santuario del Quinche, Radio Ovación. Desde Santa Elena, Radio Encuentro, Radio Brisa Azul y Radio La Chola. En El Oro, tenemos la compañía a través de la radio La Voz del Oro, Élite FM y Supersol FM. Y en Quito, Radio Raíz, Radio Vigía y Radio Pública. Un abrazo muy fuerte a todas estas radios que nos permiten una mayor cercanía con la ciudadanía de todo el país. Así que con esto, queridas amigas y queridos amigos, recordando siempre que este país se construye con esperanza, con alegría, que estamos siempre y día a día pensando y actuando para seguir construyendo el país del buen vivir. Así que con eso empezamos, queridas amigas y amigos ciudadanos de toda la patria ecuatoriana, este programa radial que nos conecta todos los viernes con ustedes, Contigo de Ley. Muy bien, gracias señora presidenta. Vamos a nuestro primer segmento, Hablemos. 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 Contigo de Ley. Hablemos entonces. La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional resolvió el 5 de febrero de 2014, es decir, a inicios del año pasado, iniciar una evaluación dentro de su proceso también de fiscalizar. Se inició una evaluación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y esta decisión la ejecutó durante la primera mitad del año pasado, recorriendo todo el país. Escuchemos una nota introductoria que nos ha preparado nuestra compañera Janet Velázquez de la Sala de Prensa de la Asamblea Nacional. La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología lleva adelante el tratamiento de un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural que permitirá a los profesionales que no cuenten con el título en Ciencias de la Educación obtener la formación adecuada para fortalecer el sistema educativo nacional. Asambleísta Jimena Ponce, presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. La recategorización de los maestros del sector público para que aquellos que tienen título profesional en cualquier área que no es de educación, pues puedan ingresar a una categoría mayor. La reforma plantea la posibilidad de que un docente pueda ser reubicado por necesidades del sistema de educación público, dentro del mismo territorio, entre territorios o entre zonas. Asambleísta Gastón Gagliardo, vocal de la Comisión de Educación. Si se piensa hacer un traslado, tenga el consentimiento de parte del maestro. Se incorpora la figura de docentes consejeros estudiantiles para erradicar la violencia entre estudiantes. Asambleísta Teresa Benavides, representante de la provincia de Manabí. Con el objetivo de brindar apoyo psicológico a los estudiantes. También se incluye una disposición que garantice que la elevación de pensiones escolares en establecimientos particulares servirá para incrementar los sueldos de las y los maestros. Asambleísta Byron Pacheco, de la provincia del Cañar. Para reducir la brecha que actualmente existe en la remuneración salarial entre lo privado y lo público. El Pleno de la Asamblea Nacional tramitó en primer debate las reformas a la Ley de Educación Intercultural, normativa que está en vigencia desde hace 4 años, cuando se publicó en el Registro Oficial del 31 de marzo de 2011. Janet Velázquez, Contigo de Ley. Gracias. Entonces, señora presidenta, vamos a la primera pregunta. En este mes, a finales, el 28, si mal no me equivoco, se cumplen 4 años de vigencia de la Ley de Educación Intercultural. Bien, ¿cuál ha sido la evaluación que ha hecho el Poder Legislativo en este periodo en el que usted lo ha presidido para considerar cambios con 4 años de vigencia de la ley? Señora presidenta. Muchas gracias y queridos amigos y amigas. Aquí hay algo sustancial. La tarea del Estado ecuatoriano en garantizar que nuestros niños, niñas y adolescentes tengan educación de calidad, pero además esta educación de calidad se garantiza siempre y cuando los docentes también tengan un proceso permanente de evaluación, de seguimiento, de profesionalización, de elevar la calidad educativa dentro de las aulas escolares. Hace 4 años que se generó la Ley Orgánica para la Educación Intercultural. Uno de los preceptos básicos para la generación de esta ley fue justamente el que se puede incorporar al contenido de la educación realidades propias y que formen parte de las identidades culturales de cada uno de los territorios de nuestro país. Nosotros empezamos un debate muy importante y ahí, querido Cecitar, querido Oscar, ustedes recordarán que cuando construimos la Constitución de Montecristi, uno de los debates sustanciales era poner
de nuevamente la reflexión de que si era la identidad nacional o el reconocimiento de las identidades nacionales, considerando además que la identidad nacional nos metía a todos en un solo saco y que reivindicar y reconocer las identidades culturales era justamente reconocer que cada pueblo y nacionalidad tiene su realidad, tiene su pertenencia identitaria, que cada región tiene su pertenencia. No es lo mismo hablar de la Amazonía, de la Sierra, de la costa, de Galápagos, en un solo saco, metiendo todo en un solo modelo de educación. Entonces, eso se reconoció en la Constitución de Montecristi, pero además en la Ley Orgánica de Educación Intercultural se insertan ya estos conceptos de pertenencia identitaria y de respeto a las identidades de los pueblos y nacionalidades. En ese marco, 4 años ya de vigencia de esta ley, la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, que es presidida justamente por una asambleísta de la provincia de Pichincha, que es la asambleísta Jimena Ponce, planteó a la comisión hacer un proceso permanente de evaluación y seguimiento a la aplicación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Primero porque permanentemente cuando íbamos a los territorios estábamos con los estudiantes o estábamos con los docentes y habían algunas exigencias por parte de los docentes. Esas exigencias han sido tramitadas en un proceso de socialización que duró 6 meses, que más de socialización, bueno, fue un proceso adscrito a fiscalización, porque íbamos viendo realmente cómo la ley iba cumpliéndose en su precepto y en su concepción por la que fue generada. Este proceso de fiscalización y de cumplimiento de la ley, lo que arrojó ya es esta reforma que estamos hablando ahora, que es la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. De tal manera que esto ha sido un proceso absolutamente responsable, muy minucioso, no trabajado desde los miembros de la comisión, eso es importantísimo, sino que la comisión ha podido recorrer las 8 zonas de planificación que tiene el Ecuador y ha hecho en esas zonas audiencias públicas con docentes, con profesores, con maestros y maestras de la patria ecuatoriana, para recoger de primera mano cuáles eran las aspiraciones y cuáles eran las necesidades en la práctica que podían reformarse o fortalecerse a través de la Ley de Educación Intercultural. Muy bien, gracias señora presidenta. Por favor, Óscar Paredes. Tengo aquí el informe del primer debate y una de las cosas que me llamaba un poquito la atención a propósito de los cambios que se propuso, me gustaría saber cuál es el alcance de estos cambios, pues en el artículo 93 dice aquí, la carrera educativa incluye al personal docente con nombramiento fiscal que labore en establecimientos educativos fiscales o fiscomisionales en cualquiera de sus funciones, modalidades y niveles. Los docentes que laboren en instituciones particulares estarán amparados por el Código del Trabajo. ¿Cuál es el porqué de esta diferencia ahí? Aquí hay que señalar algo básico que es también señalar que la obligación del Estado al garantizar la calidad educativa no está diciendo que todas las instancias educativas pasan a ser fiscales, que es la diferencia, y las escuelas fiscales, las fiscomisionales y las escuelas particulares. En este caso, es obligación del Estado garantizar también que los derechos de los privados sean acogidos por una normativa y una ley. En este caso, si estamos hablando de la exigencia del Estado, estamos hablando a través de las escuelas públicas. Para las escuelas públicas se ciñe justamente un procedimiento y un adecuado seguimiento a que la política se emerja desde la política del Estado. Si bien es cierto, en lo privado rige similar política, pero lo privado tiene características privadas, que ya depende de la visión de los dueños o los accionistas de la institución educativa privada, pero además lo privado tiene justamente su autonomía. Sin embargo, también a la par de señalar que los docentes que están en el sistema privado están dentro del Código de Trabajo, se señala también un artículo importante en esta reforma, que es justamente una reforma al artículo 113 de este mismo cuerpo legal, en el que también hemos acogido la preocupación diariamente, y esto es un mensaje a los docentes de las instituciones privadas, que también están acogidos dentro de la ley, que se incorpora una categoría escalafonaria que permite el ingreso de la carrera docente pública a aquellas personas que no tengan nivel de docencia, y creo que aquí me equivoqué de artículo, con unas disculpas a todas y todos ustedes, me equivoqué de artículo, y aquí pasamos justamente a una disposición general que es la 14ª de esta ley, en donde dice
que lo que sí puede hacer el Ministerio de Educación y lo que hace el Estado ecuatoriano para garantizar el mejoramiento salarial, por ejemplo, de los docentes privados, es que pueda la institución presentar una planificación tanto de actividades como presupuestaria al Ministerio, incorporando alza de matrícula o alza de pensiones en lo privado. Aclaremos bien, lo público es gratis, no se paga un solo centavo en la educación pública, pero en lo privado se puede hacer un alcance a la matrícula o a la pensión, siempre y cuando esta alza del presupuesto vaya relacionada al alza de los salarios de los profesores particulares, de tal manera que ahí lo que se busca es equiparar la diferencia entre los docentes de lo público que están en el OSEF y los docentes de lo privado que están en el Código de Trabajo, que aún estando en ese código pueden realizar un alza en sus salarios, de tal manera que ahora estamos acogiendo esa solicitud por parte de los docentes privados también, de las instituciones privadas de la patria ecuatoriana. No se cita, Guanolema. Sal, solcito, caliéntame un poquito. Hoy y mañana, por toda la semana, eran una de las dinámicas que se cantaba todas las mañanas conjuntamente en las épocas del docente, en las escuelas, y así en una mañana, toda una vida de docente. Señora Presidenta, ya en lo referente a la educación intercultural bilingüe, los pueblos y las nacionalidades tienen su propia identidad, también su propio idioma. Y dentro de eso, los docentes en las nacionalidades que manejen el idioma de cada una de ellas, no existen en un número suficiente para ejercer su profesión. Por tanto, se ha visto las nacionalidades en contratar o acoger a los bachilleres de las nacionalidades para ejecutar la educación como tal. Y eso involucra una capacitación permanente y también generar una formación con identidad dentro de las universidades para que los docentes lleguen a una formación y a una titulación. Tal vez, señora Presidenta, la pregunta, detalle, esta necesidad dentro de la Ley de Educación Intercultural. Totalmente, y en eso se cita, y perdón que me adelanté en la otra pregunta, pero me iba a referir justamente a esto y a la importancia que tiene el reconocimiento en el sistema educativo. Cuando nosotros estamos diciendo, queridos ciudadanos y ciudadanas, que tenemos que ampliar el rango de educación, es porque antes, por ejemplo, hace 10 años, era aproximadamente el 60% de la población de niños, niñas y adolescentes que entraban al sistema educativo. Para eso se generó infraestructura, docentes, entre otros, pero hoy por hoy, el 95% de niñas y niños están dentro del sistema educativo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se ha ampliado el acceso a la educación de niñas y niños en el país, también tiene que ampliarse infraestructura y también tiene que ampliarse la planta docente. ¿Qué estamos haciendo nosotros con el tema de los docentes? En primera instancia, reconociendo a los docentes que tienen justamente el tercer título, es decir, la especialización en docencia. Pero como tampoco es suficiente, no podemos anclarnos nosotros a que un solo profesor pase lo que ha tenido que pasar durante toda la historia, que era un profesor se encargaba del primero, segundo, tercero y cuarto grado, otro profesor se encargaba del quinto, o por desgracia en las escuelas unidocentes, que es la pelea permanente en educación, de querer conservar las escuelas unidocentes como escuelas comunitarias, justificando con lo comunitario que haya un solo profesor para todos los guaguas. Entonces, como es comunitario, no importa, todos los guaguas tienen un solo profesor, y así hemos vivido en la zona rural especialmente. ¿Cuál es la pelea hoy por hoy? Que se puede incorporar no solamente docentes especializados en docencia, que para eso además hemos ya abierto la universidad del docente, la universidad justamente de los maestros y maestras que están en Azogues, una universidad pública que justamente se incorporó gracias a una ley aprobada por la Asamblea Nacional en noviembre del 2013. Hoy por hoy hay estudiantes ecuatorianos en la nueva universidad pública de los docentes, pero además decíamos cómo cubrir esa falencia y esa necesidad de tener más docentes. Entonces, ¿qué se ha dicho aquí? Va concomitante a la pregunta que me hacía nuestro querido compañero César. Cuando nosotros estamos reconociendo que hay bachilleres que se han desempeñado en la docencia y que tienen una experiencia ya de vida y puesta en práctica de la docencia, sean esos docentes que puedan ser reconocidos también, sin necesidad de que tenga tercer título, pero que tenga experiencia en docencia, puedan ser reconocidos ya dentro de la ley a través de una categorización.
Es por eso que nosotros hemos escuchado de manera permanente que los docentes han estado pidiendo un proceso de recategorización, y es porque todos los docentes están en categorías. Entonces, no porque sean ciudadanos de primera y de segunda, sino por la especialización que tienen estos docentes. Entonces tenemos diferentes categorías en donde se insertan los docentes, y esta ley lo que está planteando es la categoría G, en la que ingresarían bachilleres que tengan experiencia en docencia, pero que puedan ya entrar al sistema de la ley o que estén amparados dentro de la ley para ejercer la docencia. ¿Qué hacemos con eso? Se eliminan las escuelas unidocentes. Entonces, cada profesor acoge los cursos con la pedagogía necesaria para que los niños, de acuerdo a su edad, tengan un adecuado proceso de aprendizaje y mejorar cualitativamente la educación de nuestro país. Muy bien, se refería usted, Presidenta, a la categoría G, que está establecida en la ley actual vigente, es la categoría de ingreso a la carrera docente pública en los casos en que el título sea de tercer nivel. Vamos con el resumen, un primer resumen en quichua, don Cecita. Mamayakta tandanakuy pushak mi kashnashina kay pomaskipi willachikun ayukunawan chimpapura tiarishpa kunam tutamanta kunam punja kay chaska punjaka rimanakukunmi kay yachayta riku kamachimanta kay kamachimi ña kay llaqtapi kimsa watata paktarishka chinapash kay yalli wata ishkay waranga chunga chusku watapika imashina kay kamachi paktakushka taripay chaytami ninchik evaluación chaytami rurashpa paktarka chaymanta rikushpa imashina kay mushuk yachina alli taripana kunata ñawpakman apiakonkuna pikuna kaypika kay comisión de educación chayta mininchi yachayta rikun mingarishka apukuna mi kashnashina rikukunkuna imashina paktanamanta chaymanta tapushpa tawka yuyaykuna ima rikurin kashna kay wakinpi mana yachayta charik achka yachachikunata charik wasi yachana wasikuna imaka ña kunanpika kay kamachiwanka yanaparishpa charinka kuna ninmi shinallatik yachachinapaq kashna iñik panga chayta mininchik título chayta mana charik runakunapish paykuna yachachishpa kawsashkamanta yachachinata yachashkamanta riksishkami kanga kay kamachipika kashnashinami ñukunchik ñawpaman katikunchik nishpami mamayakta tandanakuy tapushaka willachikun shinallatak ashtawan kashna kay yachachikunata ñawpanman yachachishpa katingapaka shuk hatun yachana wasi imami wiñarishka nishpami kay tutamanta willachikun ashtawan kashna rimanakushkata uyashpa katishu, rikushpa katishu. Muy bien, gracias, don Cecitar. Vamos entonces a proseguir con el programa. Llueve un poquito más aquí en Pomasqui y en todo Quito. Gracias a los vecinos y vecinas que han venido, que nos ayudan también con su presencia a darle mayor fuerza a este programa. Señora Presidenta, siguiendo con las reformas que se proponen a la Ley de Educación y que van a tener trascendencia en nuestros niños y niñas y nuestros jóvenes. La reforma a la Ley de Educación Intercultural propone un cambio que dice, y esto lo he puesto textual: las resoluciones de las juntas distritales de resolución de conflictos serán impugnables ante la máxima autoridad del nivel de gestión zonal correspondiente. Agotada esta instancia, se podrá recurrir en sede contenciosa administrativa. Bueno, ¿cuál es el beneficio de esta reforma que se ha propuesto? Que no son muchas las reformas que se proponen, pero esta específica que beneficia a las maestras y los maestros. Hemos recibido una de las solicitudes de los diferentes docentes a nivel nacional y que ha sido recogida en esta reforma. Era justamente tener un mecanismo de controversias que pueda ser manejado de manera horizontal. Es decir, actualmente el sistema educativo, que ha estado en permanente transformación y especialmente en los últimos años, todavía tiene algunos vicios al momento de dar respuesta efectiva, por ejemplo, a un problema del docente en temas de cambios de jurisdicción, por ejemplo, o en temas de sanciones impuestas por la autoridad rectora del colegio cuando son sanciones que el docente considera injustas o que no se le dio la oportunidad a los diferentes docentes de tener una defensa adecuada. ¿Qué es lo que se incorpora ahora? Justamente relacionado a las resoluciones de las juntas distritales de resolución de conflictos. Y aquí el proyecto plantea que la instancia de impugnación de las resoluciones emitidas por la junta distrital sean impugnables ante la autoridad máxima del nivel zonal de educación, sin menoscabo del derecho que les asiste a las partes a acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa. Esto quiere decir que si un rector de una institución implementa una sanción frente a un docente de su institución, simplemente se ejecutaba la sanción. Ahora el docente tiene la instancia, como en todo sistema donde se hace justicia, de acudir
y impugnar ante una instancia máxima que se aleje o se neutralice en sus comentarios. Porque claro, en la institución misma tenemos afinidades y apatías también, pues, y a veces esas apatías pesan frente a un mecanismo de sanción. Para transparentar y hacer justicia al interior de las instituciones y de los docentes, ahora se está incorporando la posibilidad de que pueda haber una impugnación en una instancia superior, de tal manera que el docente se sienta más salvaguardado o tenga mayores garantías de trabajo y estabilidad laboral. Muy bien, seguimos entonces. Óscar Paredes. A propósito de lo que acaba de mencionar sobre el escalafón que se ha creado, por ejemplo, yo como profesional, si quisiera optar por la enseñanza secundaria con mi título en psicología, ¿qué propone el actual cambio de ley para los profesionales que no somos docentes, pero que podemos dar clases en los planteles públicos? Muchas gracias, Óscar, por tu pregunta, y es algo que viene también concomitante, y muchos de los que escuchamos el sábado al presidente, sus enlaces, le habremos escuchado al presidente Rafael Correa mencionar sobre la necesidad de incorporar en las instancias educativas o en los planteles educativos gente preparada para dar apoyo escolar, apoyo a los niños, niñas y a los adolescentes. Miren, pasó algo terrible esta semana, y que fue justamente el asesinato de un chico de 16 años, lastimosamente en mi tierra, en Otavalo, producto de las micromafias de narcotráfico que están entrando a las diferentes instituciones educativas. En un colegio de mi ciudad, un chico de 16 años apuñaló a otro chico de 16 años, matándolo por líos de microtráfico. Esas son las cosas a las que el presidente se ha referido y por las que hemos querido incorporar dentro de esta ley la incorporación también de los docentes consejeros estudiantiles, para que no haya institución sin que no tenga una ayuda de un psicólogo o una ayuda de un trabajador social que pueda de manera directa conectarse con la problemática de los estudiantes. Y ahora el Ministerio de Educación está incluso incorporando un sistema en línea en el que le permite, por ejemplo, al docente ya identificar si faltó un día a un estudiante. Bueno, posiblemente sea por enfermedad o por algo causal, pero si el mismo estudiante falta 2 días, falta 3 días, falta una semana, e inmediatamente el docente ingresa en el sistema en línea la comunicación que les llega no solamente al rector de la institución, sino también al padre o madre de familia que son responsables de los chicos. Entonces, ¿qué pasa? Este es un sistema de alerta, para alertarnos que algo está pasando con el estudiante, que algo está pasando con ese chico o chica que es ajeno a las tareas educativas, pero que es parte sustancial de generar seres humanos integrales. De tal manera, Óscar, que ahora, por ejemplo, los psicólogos o quienes tengan ciencias de educación y afines, ciencias exactas en diferentes especialidades, ciencias de la vida, ciencias sociales, artes, educación especial, otras disciplinas, incluidas el tema de psicología, pueden justamente acogerse una vez que haya aprobado esta ley orgánica de educación intercultural para que puedan ser incorporados en el sistema público y pasen a ser parte de este cuerpo de docentes que justamente es el cuerpo de docentes necesario para ayudar a una integralidad de la educación. No podemos seguir permitiendo que por una importancia o por una apatía del docente, muchos de los chicos y chicas están buscando otras alternativas en vez de estudiar que no son las más adecuadas para un chico menor, en este caso de 16 o 17 años que todavía está en los planteles educativos. Esa sí es responsabilidad del Estado y por eso es que el Estado está tomando cartas ahora a través de esta reforma de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Entonces, Cita Guanolema. Creo que vamos a cantar nuevamente al solcito porque ya está empezando a salir aquí en Pomasqui. Señora Presidenta, dentro de las comunidades, nacionalidades y pueblos indígenas durante muchos años antes, existe la presencia de la educación fiscomisional. Unos de una forma, tal vez con un presupuesto determinado, otros con otro sentido. Hoy la Autoridad Educativa Nacional autorizará el valor de las pensiones. ¿Cómo ampara, si usted nos puede ampliar un poco más cómo está contemplado dentro de la Ley de Educación Intercultural? Es a lo que nos referíamos justamente, Cecita, hace un momento, en donde se decía que, por ejemplo, para que no haya,
Empecemos haciendo esta reflexión. Hay una diferencia gigante en las instituciones particulares. Unas que son instituciones particulares de élite y otras que son instituciones particulares. Por ejemplo, de monjas, de curas, que cobran una pensión y en las que sus profesores no ganan lo mismo que gana una institución particular cualquiera. Entonces, esa brecha salarial también en lo privado tiene que ser regulado por el Estado para generar justamente estabilidad laboral en los docentes. Y esa es una de las cosas que se recoge en esta reforma, en donde se plantea que es la autoridad del ministerio, en este caso el Ministerio de Educación, la autoridad competente, quien puede determinar el alza de matrículas o pensiones para poder mejorar los salarios de esos docentes siempre y cuando esté justificado. Por ejemplo, el número de estudiantes, por ejemplo, la carga horaria, por ejemplo, el tema del contenido de la educación misma. Entonces vamos equilibrando. Entonces ya no hay los profesores de élite y los profesores que son explotados laboralmente porque no hay condiciones y lastimosamente son las únicas instancias a las que pueden ingresar. Entonces eso se trata de equilibrar. Aquí hablamos de una justicia laboral, estamos hablando de mejorar condiciones laborales para el docente ecuatoriano y esta es parte de las reformas. ¿Eso significa que una autorización de elevación de la pensión mensual tiene que estar obligatoriamente anclada a la elevación de sueldos en el sector privado, por supuesto, de esos profesores y profesoras? Es uno de los causales justamente para que la institución pueda presentar un alza de pensiones y matrículas, también garantizar que sus docentes van a estar acorde a esa alza presupuestaria también. Puede ser que el alza presupuestaria se dé incluso para infraestructura, para generación de laboratorios, sí, perfecto, pero para generación de laboratorios quiere decir que tiene que tener docentes especialistas en tratamiento de laboratorios, por lo tanto todo va concomitante. Entonces en el presupuesto o en la planificación que presentan las instituciones al Ministerio de Educación, tiene que estar absolutamente justificado para que pueda otorgarse una autorización para el alza de pensiones y matrículas. Insistimos en instituciones particulares porque la institución pública tiene cero costos, es absolutamente gratuita y esa fue una de las ganancias de la Constitución de Montecristi, que instauró la educación gratuita, primaria, secundaria y universitaria en nuestro país. Como un derecho. Muy bien, vamos con un segundo resumen, don Cecita. Mamayacta tandanaku itapusha Gabriela Rivadeneira apu paimi kay pomaski kitimanta willachikun ayllukunawan Chimbapura tiyarishpa shinallata kaypi taripashkakuna imatapish ñallami kutichinga. Kaymanta kay yachayta riku kamachi imashina paktakushkamantami kay tutamanta rimanakukun. Chaymanta tawka yuyaykunami kaypi tiyarishka rikurishka. Shinapi nin kashna kay punllakuna imami kay yachana wasikuna pika yaykukunkuna. Paykuna kashna shuktik yachayta yachak runakuna. Mana kay título ninchik ñukunchika kay yachachinata charikllakuna ashtawanpish shuktik yachayta yachak runakunapish yaykukunkuna. Paykunatami kashna kay kamachika riksinka. Shinallatik paykunamanpish pakta kushkita michayachinga ninmi killapi killan. Chashnami kay kamachika yanapan nishpami kaypika willachikun. Shinallatak shukta willaypi shukta yuyaypi kaypika rikurishkami shinallatak kay llaktakunapi shinallatak mana kay llaktapika tiyanchu ninmi kashna kay llaktapaklla yachana wasikuna ashtawanpish tandanakushka chaytami ninchik comunitario shinallatak shukllapak yachana wasikunapish tiyan. Chay mashna killampi kullkita hapinata, mashna killampi kullkita mañanataka kay llaktapushak yachayta rikunmi rikuchina kan paktachina kan nishpami kaypika willachikun. Shinami ña intipish kaypi lluqsimukun ñami kashna tamiapish ancha rimukun chaymanta ñukunchik ashtawan rimanakushpa katigrinchik ashtawan uyashpa katigrinchik imashatami kay yachanata riku kamachi charishkata riksishpa katingapak. Mashi Ramón. Muy bien, achachay es un vocablo quichua, ¿no? Así es. Correcto, listo. El único que no tiene achachay es don Oscar Paredes. Muy bien, vamos entonces con nuestro siguiente segmento, el espíritu de la ley. El espíritu de la ley. Y de pronto que haya una ley que a uno le facilita volver a vivir. Realmente hay que agradecerles a todas las personas involucradas en el tema. Contigo de ley. Soy Nelly Miño, trabajo en la unidad educativa José Martí. El antes determinaba pues una realidad muy dura para el magisterio, una realidad en la que muchas veces los docentes teníamos que estar impagos 2-3
3 meses. Y a más de eso, pues siempre teníamos que estar acudiendo a las convocatorias, a los llamados de la Unión Nacional de Educadores para paralizar las actividades docentes en procura de una miseria de aumento de sueldo. Esas eran nuestras conquistas. Son reformas que nacen del pedido de los maestros, la necesidad que ha presentado en los diferentes sitios de la patria los maestros, por ejemplo, la reforma en cuanto a los traslados y cambios. Muchas veces la familia, por necesidad de estudio de los hijos, están en las capitales de provincia o en la capital de la República, y los maestros tuvieron que acceder a un cargo en el sector rural, en sectores muy alejados. Eso determinó que las familias se dividan. Entonces creemos que es un derecho la reunificación familiar. Considero que era el momento ya de que el país inicie un proceso de cambio, de transformación en educación. La docencia para mí considero que ha sido mi forma de vida. Tenemos una gran responsabilidad quienes llevamos en la sangre ese deseo de, como decía Martí, ser creadores. Martí decía, un maestro es un creador, y yo considero que sí es así. Un maestro tiene muy en su esencia esta necesidad de transformar la vida de los demás, de volver a la educación un arma de ser libres y liberadores también. El espíritu de la ley. Y de pronto que haya una ley que a uno le facilita volver a vivir. Realmente hay que agradecerles a todas las personas involucradas en el tema. Contigo de ley. Muy bien, proseguimos con el programa. Este es el Contigo de Ley desde Pomaski, la parroquia de Pomaski, en este viernes. ¿Viernes qué fecha, don Cecita? Ahí sí me fregó. Pau Carquilla, muchas gracias, 20. Bueno, señora presidenta, lo que escuchamos es el testimonio de la señora rectora de la unidad educativa José Martí, Máster Nelly Pazmiño. Se ha referido a lo que hemos estado hablando, las reformas a la ley de educación intercultural. Vamos a ir al segmento, señora presidenta, en el que la ciudadanía le plantea preguntas referidas al Poder Legislativo, las leyes que se encuentran en trámite, como para poder también tener puntos de vista diferentes. Nosotros, en este caso, les alcanzamos el micrófono para quien quiera hacer una pregunta. No sé si alguien levanta nada más la mano y nuestro compañero llega hasta allí. Hasta eso, don Óscar Paredes tiene algo aclaratorio también que consta dentro de la ley y referente a uno de los pedidos de los asambleístas de Creo. Sí, yo encontraba justamente uno de los puntos que me llamaba la atención aquí, señora presidenta, es sobre la reformatoria del artículo 134, literal C, propuesta por el asambleísta Wilson Chicaiza, que decía que su propuesta es improcedente por no cumplir con las características básicas de una norma y por adolecer de vicios de inconstitucionalidad al restringir derechos y desnaturalizar el derecho a la resistencia previsto en la norma constitucional. Esto en cuanto a lo que encuentro en cuanto a las reformas. En los debates que se hacen, se habla mucho sobre el cuerpo docente, pero me llama un poquito la atención sobre el cuerpo estudiantil también. Una de las cosas que había visto es justamente los incidentes que hubo con los estudiantes del Colegio Mejía, y había encontrado aquí el punto sobre los actos o hechos de protesta realizados ejerciendo el derecho a la resistencia. Me gustaría que usted nos pueda hablar un poquito de esto, pues me parece que no es solamente pertinente en el ámbito educativo, sino más bien en el ámbito general, de qué es lo que pasaría conmigo y la propuesta que tenía este asambleísta en el caso de que yo haga un acto o un hecho de protesta realizando mi ejercicio del derecho a la resistencia. Muchas gracias, Oscar, y qué bienvenido el tema además, porque vamos a conectarlo con una de las coyunturas nacionales. Primero, la Constitución de Montecristi establece que el Estado ecuatoriano es un Estado de derechos,
Y en el Estado de Derechos quiere decir que todas y todos los ecuatorianos, indistintamente de nuestra ideología política, de nuestro pensamiento crítico, de nuestra propia forma de ser, podamos tener el derecho a la resistencia y podamos justamente utilizar ese derecho a la resistencia como parte de una, en este caso llevemos al tema educativo, para anclarle a tu pregunta, el derecho a resistencia como la posibilidad de que, por ejemplo, los estudiantes puedan hacer una manifestación en sus unidades educativas frente a la falencia de algún laboratorio, de un docente, de algún maltrato, de un acto violatorio a los derechos humanos. Eso está garantizado en la Constitución. Por lo tanto, todo, y ahí no sé a qué se refiere el asambleísta claramente, pero sin duda alguna tiene falta de información cuando lo que estamos diciendo es que más bien absolutamente se cubre ese derecho a la resistencia, pero siempre y cuando no afecte ni violente derechos humanos, es decir, cuando si por ese acto de resistencia sale herido uno de los propios estudiantes o afecta a la propiedad privada del plantel educativo. O sea, nosotros lo que decimos es sí, puedes manifestarte, puedes hacer un acto de protesta, pero mucho más si es que podemos hacer que esa protesta inicial pueda pasar a un ámbito de propuesta cuando estamos exigiendo a nuestras autoridades de los planteles educativos que tenemos una necesidad por cubrir. No recordemos o no olvidemos, más bien dicho, y recordemos que en el pasado, en las instituciones educativas, tanto secundarias, mucho más universitarias, son los mismos autoridades, es decir, los rectores, que amenazaban a los estudiantes y les decían, bueno, yo te quito la matrícula o te pongo bajo puntaje en disciplina si es que armas consejos estudiantiles, gobiernos estudiantiles o los consejos universitarios. Pues ahora la Constitución, y yo viví eso cuando estuve en la Universidad de Otavalo, y quisimos fomentar como primera generación, era parte yo de la primera promoción universitaria en la Universidad de Otavalo. Y cuando quisimos promover justamente el Consejo Estudiantil, ya nos dijeron, ojo, si generan el Consejo Estudiantil, pues pueden tener el próximo año algún problema en el tema de la matrícula. Claro, era una manera de que los estudiantes no se organicen, por lo tanto, si no hay organización, no hay por qué protestar, pues la voz de uno es la voz de uno, ya cuando se juntan varias voces, ahí es lo grave. La Constitución de Montecristi y las diferentes normativas, tanto la Ley de Educación Superior como esta Ley de Educación Intercultural, lo que garantiza es la libre organización de los estudiantes a través del establecimiento de los gobiernos estudiantiles, de los consejos estudiantiles y de los consejos universitarios. Por lo tanto, ahora más que nunca se resguarda la participación y la organización de los estudiantes en ese marco, en el ámbito de apostar a la planificación de las instituciones, de aportar al crecimiento educativo, al crecimiento institucional. Por lo tanto, la ley establece justamente estas características y vamos a seguirlas promoviendo. Y eso viene al caso justamente, y me voy a aprovechar la pregunta de Oscar para decirles que sí, en ese Estado de derechos y en ese estado de libertades, ¿qué más libertades? Las que, por ejemplo, el día de ayer tuvimos en la capital, en la ciudad de Quito, de la manifestación de mucha gente que a través de diferentes dirigencias sindicales, todo, han sido mal informadas o manipuladas para salir a las calles, sin embargo lo han hecho en su legítimo derecho de organización y derecho a la protesta. Hablamos de libertades, hablemos de libertades. Dicen que estamos en un país sin libertad de expresión, que estamos en un país que acuartamos libertades de movilización y de organización. Yo digo, no he estado yo o no encontramos una democracia que se ha fortalecido en revolución, como esta revolución se ha fortalecido también en democracia, en la que todos los días, a través de los medios de comunicación monopólicos que son más empresas de marketing informático, a través de diferentes representantes de la derecha, de la banca privada, de sectores de transnacionales, tantos y todos los días decir que estamos en un estado que no se puede opinar cuando todos los días están opinando en los medios de comunicación o están opinando en las calles. Esas son reflexiones, queridos ciudadanos y ciudadanas, que debemos llevarles, debemos adentrarnos para no dejarnos manipular, para no dejarnos engañar. Por último, si hay falencias, por supuesto que hay falencias todavía. Son 8 años de revolución ciudadana frente a toda una historia de discriminación y de exclusión que hemos tenido como pueblo ecuatoriano. Antes, cuando salíamos a las calles, y los digo porque yo fui parte de la organización juvenil también de este país y universitaria, cuando salíamos a las calles, ¿con qué nos recibían? Con trucutús, con golpes, con toletes, con bombas lacrimógenas. Eso nos recibían, y muchas veces hasta con bala.
Ahora, las manifestaciones pueden realizarlas en cualquier espacio territorial de nuestra frontera patria, en cualquier territorio, con absoluta libertad. Sin embargo, no están recibiendo lo que nosotros recibimos en el pasado, que era verdadera opresión desde el Estado a cualquier manifestación popular. Ese es el Estado de libertades, ese es un Estado de derechos. Y en las mismas libertades y en los mismos derechos, también tenemos nosotros el derecho a informarnos adecuadamente y la obligación ciudadana de informarnos adecuadamente. Bien dicen que la información da poder y solamente un ciudadano informado tiene el poder de tomar decisiones acertadas. Perfecto, si yo me informo y aún así estoy en contra, pues bueno, me manifiesto. Pero si me informo, aclaro mis dudas, pues podré aportar más bien de manera positiva, de manera de incorporar o pedir que se incorpore en cualquier instancia del Estado y mucho más en la Asamblea Nacional, cualquier argumento, cualquier propuesta que podamos tener desde la ciudadanía o desde las organizaciones. Pero ese es el cambio sustancial. Pensemos siempre, queridos ciudadanos y ciudadanas, cuando estamos hablando de las diversidades, de las libertades, de la democracia y de la posibilidad de participar, ¿en qué país queremos? Y yo me baso a esta premisa porque justamente los temas planteados ayer en la marcha de la oposición plantean temas que arrojan no solamente tratamientos puntuales y específicos en cada uno de ellos, que los hemos estado topando durante estos 8 años, sino principalmente desde la premisa de qué país queremos. ¿Queremos un país de la violencia, de los disturbios, o queremos un país que construye paz? ¿Queremos un país heredado a nuestros hijos en el que realmente volvamos a un pasado de discriminación y exclusión? ¿O queremos un país que construye integración, que construye humanamente los mecanismos para que todos tengamos acceso y oportunidades? Falta muchísimo por hacer en nuestra patria, pero por eso estamos aquí, por eso estamos haciendo un trabajo ciudadano, un trabajo de organización para poder acelerar todo el tiempo que hemos perdido, ganarle tiempo al tiempo. Por eso es que es el lema 24/7, no hay tiempo para desperdiciar, no hay tiempo para esperar, porque para eso hemos perdido muchísimo tiempo. De tal manera, queridos ciudadanos y ciudadanas, que yo quisiera hacer referencia a algunos temas que formaron parte justamente de la marcha de la oposición para tener mayor información. Y aquí nosotros sí querer sentar, porque además está aquí mi compañera Estela Cero, a la que le voy a pedir que nos informe sobre uno de los temas que fue tratados en la marcha. Miren lo irónica que es la vida. Y yo como digo, a estas alturas, la ingenuidad es algo que no nos podemos permitir. Los rostros de quienes convocaron ayer a la marcha de oposición son los mismos rostros que convocaron, por ejemplo, hace 2 años en contra de la ley de comunicación, cuando la ley de comunicación ha sido vanguardista en temas, por ejemplo, de incorporar los idiomas maternos como Quichua dentro de la información y de la comunicación del país. Y lo digo a esto anclando a sectores de oposición, a ciertos dirigentes indígenas. Son los mismos rostros que se opusieron a la aprobación de un código orgánico integral penal que tipifica, por ejemplo, el femicidio, el hecho del asesinato a una mujer por ser mujer, o tipifica delitos como el sicariato, tipifica delitos como la trata de personas. Pero bueno, se opusieron también a la aprobación de ese código. Se opusieron a la aprobación del Código Monetario, que es un código que por fin pone parámetros absolutamente rigurosos al cumplimiento social de la banca privada. No más feriados bancarios en nuestro país. Irónicamente, quienes promovieron esos feriados bancarios en el 99, que mandaron al mayor éxodo migratorio de nuestro país, son los que estuvieron convocando a la marcha, son los que se opusieron a la aprobación de un código monetario. Entonces vamos anclando las cosas, ciudadanos y ciudadanas, para saber que nada es fortuito, que tras de estas manifestaciones hay intereses políticos de permanecer en la palestra política para las elecciones del 2017. Y eso tenemos que ser absolutamente claros, y yo creo que en eso la población ecuatoriana hemos madurado muchísimo en nuestras reflexiones y ahora no comemos cuento, como dice, y sabemos identificar claramente los intereses que están detrás de esto. Pero fueron también los que se pusieron a la aprobación de ley de aguas. Recordarás, Estelita, cuánto tuvimos que nosotros socializar, y la consulta prelegislativa que recorrió todo el país recogiendo argumentos y aportes de las organizaciones sociales para la aprobación de la ley de agua, son los mismos que ahora están en contra de la ley de tierras. Y yo me pregunto, ¿alguien de ustedes tiene ya el texto de la ley de tierras? No, porque todavía no empezamos a socializarlo. Entonces, contra
una falta de socialización, ya están en contra. Cuando recién ahorita estamos en el proceso de inscripción de las organizaciones de segundo grado para la consulta prelegislativa. A propósito, invitamos de paso a las organizaciones a que se inscriban. La inscripción se cierra el 24 de marzo. Estaremos con todas esas organizaciones recorriendo todo el país socializando el texto de la Ley de Tierras, pero además recogiendo los aportes, recogiendo las inquietudes que tengamos en el tema del tratamiento de la Ley de Tierras. Esos son los espacios, audiencias públicas para escucharnos, audiencias públicas para recoger argumentos a la Ley de Tierras. Entonces yo aquí quisiera pedirte, querida Estela, que nos converses rápidamente los 3 puntos sustanciales que marca la Ley de Tierras, la importancia que tiene para el sector campesino y agricultor de nuestra patria la Ley de Tierras, y cuál es el procedimiento que la Comisión va a seguir para la adecuada socialización e incorporación de argumentos de todos los sectores para que sea una ley legítima, una ley aprobada por la Asamblea Nacional con toda la legitimidad para transformar la realidad del campo en nuestro país. Querida Estela. Buenos días, compañera presidenta, compañeros y compañeras quienes se encuentran acá presentes. Primero que nada, creo que hay que aclarar, como parte también de la CONAIE, de la Ecuarunari, del movimiento indígena, de las comunas, comunidades, organizaciones de base, de que no todo el movimiento indígena estuvo ayer oponiéndose al gobierno. Estuvieron los mismos dirigentes de siempre, los que se han opuesto a todo el progreso, los que no están de acuerdo en poner en una mesa de debate las cosas que hay que seguir cambiando, con las cosas que se puede tener un Ecuador diferente. Y es así que todos por las noticias vimos, y en los diferentes sectores del país no hubo la concurrencia que dicen algunos medios de comunicación, que en la única provincia que contaron fue en Cotopaxi. ¿Y por qué no contaron también cuántos salieron en Imbabura, que fueron 50, en Cayambe, que fueron 50, en otras provincias en donde no llegaron ni a 20, en cantones que no salieron ni 50 personas a manifestarse en contra del gobierno? Y es así que se ha visto, en esta manifestación se ha visto que la mayoría de las comunas, comunidades del pueblo indígena, los montubios afroecuatorianos, estamos de acuerdo con las políticas que se están manejando por el compañero Rafael Correa, por quienes están al frente en este proyecto revolucionario. Porque todos decimos en nuestras organizaciones de base de que no hemos tenido un mejor gobierno que este. Pero tampoco es que nosotros vamos a dejar de plantear las cosas que nos van a hacer cambiar y que van a apuntar a que tengamos un Ecuador mucho mejor del que tenemos ahora. Una de las cosas y uno de los puntos que fueron planteados ayer por la oposición fue la Ley de Tierras. Los mismos que se opusieron a la Ley de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua, cuando decían que el litro del agua va a costar más que un litro de leche, que cuando decían que las juntas, los sistemas comunitarios van a desaparecer, y mentira, los sistemas comunitarios están siendo garantizados, ayuda a la cogestión, y el agua no ha sido privatizada, más bien el agua es un derecho de todos y todas las y los ecuatorianos, que está plasmado en esta nueva ley, así como está plasmada en nuestra Constitución. Y con relación a la Ley de Tierras, la Ley de Tierras va a la consulta prelegislativa con 3 puntos fundamentales, que es el reconocimiento y la legalización de las tierras comunales, de los territorios ancestrales, el reconocimiento al uso y al usufructo de las tierras comunales y de los territorios ancestrales, así como también la participación social y la resolución de conflictos. Son temas que van a ir a la consulta prelegislativa, pero hay que aclarar a la ciudadanía, y creo que ahí está el punto de que hoy hay que decirle de que esta consulta prelegislativa no precisamente va porque esté afectando derechos colectivos, sino está garantizando derechos colectivos. Y otra de las cosas fundamentales, ¿no?, también decir de la parte ya global sobre la Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, de que el Estado ecuatoriano, los y las ecuatorianas que hacemos la pequeña agricultura, que hacemos la pequeña ganadería, ya no tenemos pues las 10, 20 hectáreas que tenían antes nuestros abuelos. Hoy hay hectárea y media hectárea, cuarto de hectárea, 1000 metros cuadrados, y esta ley, este proyecto de ley que se está planteando es que vaya a apoyar precisamente al pequeño productor. Cuando hablamos de que va a dar acceso a semilla, va a dar facilidades de acceso a capacitación, va a dar facilidades de acceso a un crédito, va a posibilitar
que se pueda darle valor agregado a nuestros productos y la apertura de mercados, y una de las cosas fundamentales que nosotros necesitamos quienes trabajamos la tierra, que es el sistema de riego parcelario. Realmente esta ley es una de las que siempre hemos estado esperando nosotros, principalmente el movimiento indígena. En los 90 hubo un levantamiento donde se exigía una nueva ley de tierras, una nueva ley de aguas, una nueva ley de semillas, y hoy se está pudiendo hacer efectiva y poder hacer realidad, ¿no? Algo que nosotros desde las bases, desde las organizaciones, desde las comunas esperábamos. Ya hemos esperado mucho, no podemos seguir esperando más, y esperamos que esta ley esté en beneficio para todos y todas, y seguiremos recogiendo los aportes que están dando en las comunas, en las comunidades, en las organizaciones a nivel nacional. Hasta el 24 de este mes son las inscripciones. Invitamos a que participen, no porque digan, bueno, si está garantizando derechos, ¿para qué vamos a participar? Sino que participen. Ya tenemos el artículo 57 de la Constitución donde garantizan nuestros derechos. En base a la lucha, en base a nuestras luchas, hemos podido tener este artículo en la Constitución, y hoy debemos participar para seguirlo fortaleciendo. Muchísimas gracias, compañera presidenta, compañeros y compañeras. Muchas gracias, querida Estela. Y además, qué bueno saber y conocer de la voz de Estela. Es parte de miembro de la Comisión de Soberanía Alimentaria que está justamente promoviendo este debate. Pero aquí además es uno de los temas fundamentales, que lo que piensa también y lo que plantea esta ley de tierras es garantizar la producción agrícola. Tanto hemos dicho que sí, teníamos una deuda de la Revolución Ciudadana con el sector del campo y de la agricultura, y en ese sentido es justamente el fortalecimiento de la utilización de la tierra para mejorar la producción, garantizar soberanía alimentaria, y que esa producción de nuestra tierra pueda garantizar también el cambio de la matriz productiva, como también parte de tener productos de materia prima para la elaboración de productos procesados en nuestro país. Todo esto va concomitante. Entonces, nada es aislado, nada es separado. La ley de tierra tiene un rol sustancial, que no es solamente la legalización de la tierra, sino además es también ir hacia ese cambio de la matriz productiva desde la tierra. Bien, ciudadano, buenos días. Su nombre, por favor, le escuchamos. Buenos días. Mi nombre es Víctor Hugo Morales, docente de la Unidad Educativa Municipal Eugenio Espejo. Y a la vez felicita a usted, señora presidenta, el que esté aquí en las cuestiones legislativas e informarnos. Gracias por la invitación y la pregunta en calidad de docente. ¿Existe la posibilidad en futuro mediático retomar a lo mejor las 8 horas pedagógicas, tomando en cuenta que hoy día estamos trabajando la hora normal? Entonces hablo en calidad de docente, en calidad de padre de familia, y sobre todo por la jornada muy fuerte que tenemos como docentes. Gracias, compañera presidenta, por escuchar. Muchas gracias, compañero, por la pregunta. Y justamente ese es otro de los temas que salió en todas las audiencias públicas que realizó la Comisión de Educación. Ese es un tema de debate. Estamos teniendo los acercamientos ya como asambleístas con el Ministerio de Educación para establecer justamente el trabajo por las 8 horas de los docentes como funcionarios. Además, porque el docente, al pasar a la función pública o ser profesor en instituciones públicas, son funcionarios públicos. Indistintamente del rol y del trabajo que hagan, son funcionarios públicos, y por ende deben tener todo el tratamiento y equiparar el tema de derechos y obligaciones en ese tratamiento igualitario para los trabajadores de la patria. Es un tema en debate. Más bien, aquí llamados todos los docentes que quieran aportar con este tipo de iniciativas, y por ejemplo, la exigencia de volver al horario escolar que teníamos o que vivíamos antes dentro de la docencia y de la educación ecuatoriana, la hora pedagógica, pues pueda ser recogido también en esta reforma o en la política que emite el Ministerio de Educación. Yo creo que hay total apertura para ese debate. Yo creo que la puesta en marcha y ya la realidad que hemos vivido los ecuatorianos y el sistema educativo en tema de la hora pedagógica nos da ya para una evaluación certera y totalmente abiertos al diálogo por parte de la Asamblea Nacional y de la Comisión de Educación. Esperamos que esa es una aspiración de todos los docentes, pues se pueda concretar. Y aquí también hacer una mención en el sentido de que gracias a esos procesos de diálogo que se han tenido
en las instituciones universitarias, en los colegios, en las escuelas, procesos de diálogo especialmente que han fortalecido la organización estudiantil. Hoy podemos contar con esa normativa. Entonces hoy todas las universidades, como por ejemplo yo cité mi propia experiencia desde la Universidad de Otavalo, hoy tienen justamente consejos estudiantiles, gobiernos estudiantiles, es obligación y responsabilidad de todas las instituciones, pero eso es muestra que solamente dialogando, solamente sentándonos en una mesa a plantear, a fortalecer los procesos de educación y de calidad, pues puede salir adelante nuestro sistema de educación a nivel nacional. Solamente por plantearle, profesor Víctor Hugo Morales, a través de la Comisión de Educación es muy fácil poder insistir en la reforma que usted plantea y en la evaluación a mediano plazo. La radio también puede ayudarle. Es muy fácil, Jimena Ponce, por ejemplo, jimena.ponce@asambleanacional.gov.es, y tiene contacto directo con la presidenta de esa comisión, o en el caso, por ejemplo, particular, todos tenemos un correo, ramon.bravo@asambleanacional.gov.es, y en la radio podemos abrir la posibilidad del debate público sobre el tema planteado por usted. Una ciudadana, un ciudadano, señor, por favor, buenos días, su nombre. Buenos días, mi nombre es Adrián Estrella, recibo un cordial saludo, compañera presidenta, autoridades, compañeros, compañeras presentes. Bueno, mi inquietud es sobre la educación. Se han planteado varios temas sobre la educación a distancia, sobre el bachillerato para los jóvenes de 15 a 25 años. ¿Qué posibilidades hay de retomar este tipo de bachillerato acelerado para las personas mayores de 25 años? Porque realmente hay personas que por el trabajo no pueden asistir a un colegio a distancia, o por el motivo de la familia no pueden asistir a educación nocturna. Gracias, eso nada más de mi inquietud. Muchas gracias por la inquietud y totalmente válida. Y en esto no solamente se han inscrito en el sistema acelerado de bachillerato, que ha sido política pública de esta revolución, ciudadanos y ciudadanas que por temas laborales no pudieron estudiar, sino ahora muchas amas de casa que por situaciones de exclusión de género nunca pudieron acceder al sistema secundario. Por lo tanto, esta es una alternativa totalmente válida, se está ampliando, y esa es una política que desde el Ministerio de Educación se lo ha planteado con mucha fuerza, no solamente ampliar el rango de ingreso de estudiantes al bachillerato, es decir, que puedan superar los 25 años de edad, sino también se ha abierto una modalidad de estudio para acelerar el bachillerato, también a distancia para los migrantes ecuatorianos que están en diferentes países del mundo. Esos son avances importantísimos, porque cuando estamos hablando que la universidad es un derecho de todo ecuatoriano y ecuatoriana, la universidad, el colegio, la educación en sí mismo, pues estamos diciendo que ese Estado tiene que garantizar y generar los mecanismos y las herramientas adecuadas para incentivar a la educación. Por lo tanto, ese es un tema que está justamente empleándose dentro de la política pública del Ministerio de Educación. Queremos además nosotros desde la Asamblea Nacional apoyar que este programa de bachillerato acelerado pueda incorporarse y ampliarse a nivel nacional, y dando esta incorporación también para el sector migrante de nuestra patria. Así que están tomados en cuenta, y muchas gracias por su observación, su preocupación, y con esto muchas más mujeres de la patria ecuatoriana, más hombres que se dedicaron a aportar al desarrollo del país, hoy pueden tener la modalidad de bachillerato acelerado. Muy bien, para quienes el tiempo se nos ha venido encima y también queremos respetar el tiempo de las emisoras que nos retransmiten, la señora presidenta va a tener un conversatorio con las personas que aquí se encuentran, y usted, dama, que nos estaba pidiendo también el uso de la palabra, ahora mismo o ya mismo podrá hacerlo de modo directo. Vamos al segmento al día, por favor, don José Luis Bolaños. Bueno, contentos definitivamente porque en la Asamblea... Estimados medios de comunicación, gracias por estar aquí. El asambleísta Esteban Melo, integrante de la Comisión de Desarrollo... Al día, contigo de ley. Bien, señora presidenta, ¿qué trató los temas fuertes la Asamblea Nacional durante esta semana? Porque si narramos todo lo que hace el despacho no alcanzamos. ¿Y a qué se va a dedicar la próxima semana la Asamblea dentro de la agenda que tiene prevista la presidencia? Bueno, hemos tratado el Código Orgánico General de Procesos, que es justamente un código que va a complementar el Código Orgánico Integral Penal, es decir, que da una herramienta práctica para que los operadores de justicia puedan realmente operar justicia en el país. Hemos dado un paso importante con el Código Penal. Ahora el Código General de Procesos establece, por ejemplo, la modalidad de... el sistema oral para el sistema de justicia. Eso es importantísimo, porque antes, ¿qué pasaba? Alguien que quería poner una denuncia,
que era analfabeto, por ejemplo, tenía que verse sometido muchas veces a un profesional que, como sabemos, existen profesionales de muy alto grado de ética, como otros que todavía les falta incorporar la ética dentro de su vocabulario, y eran estafados. ¿Y qué pasa ahora? El ciudadano que desee poner una denuncia puede ir y de manera oral se recepta su denuncia ya en el juzgado pertinente, por lo tanto no tiene que verse sometido a esa manipulación muchas veces que hacen diferentes profesionales y pueden presentar su denuncia de forma oral, y además que eso va concomitante, querido César, también a la política de respeto irrestricto a los idiomas consagrados en la Constitución como el quichua y el shuar. Entonces vemos que en poblaciones o en territorios donde existe mayor población quichua o shuar, pues se instalan dentro de los juzgados operadores de justicia que tengan manejo y conocimiento del idioma para poder facilitar justamente ese diálogo permanente y esa operación de justicia en el idioma materno consagrado en nuestra Constitución. Por ejemplo, esos de los temas está dentro ahora del Código Orgánico General de Procesos. Entonces vamos poniéndonos a la vanguardia también en la transición de justicia en nuestro país. Pero hay algo sustancial y hay algo que nos ha mantenido también a toda la ciudadanía ecuatoriana muy pendiente y que yo quiero hacer mención, que a pesar de que no es un tema de la Asamblea Nacional, sino es una política pública, viene también muy pertinente para conversar en este programa Contigo de Ley, y es sobre respecto a las salvaguardias. Entonces todo el mundo dice, ¿qué es las salvaguardias? La oposición por ahí, ayer veíamos algunos carteles, por ejemplo, de la Cámara de Comercio, que decía, bueno, las salvaguardias son un impuesto más. Yo decía, qué irónico, la Cámara de Comercio, que debería estar preocupada por proteger a los comerciantes, por proteger a los empresarios de nuestro país, está en contra de las salvaguardias. Y yo quiero rápidamente aquí hacer mención a este tema de las salvaguardias para poder debatirlo y poder discutirlo en nuestros hogares, discutirlo en nuestros espacios de trabajo, discutirlos a nivel social. Las salvaguardias es una política económica que garantiza que nuestros emprendimientos, nuestra pequeña y mediana empresa estén garantizadas y que no se vean afectadas por una crisis o por un momento complejo económico que pueda vivir el país. En este momento el presidente Rafael Correa lo ha mencionado. Por temas externos a la política nacional, es decir, la baja del precio del petróleo, que no es algo que lo decide el gobierno ecuatoriano, sino es una política internacional, ha afectado la política económica interna. ¿Por qué? Porque todavía el 15% de nuestro presupuesto general del Estado depende del petróleo. Entonces baja el costo del petróleo internacionalmente y afecta el presupuesto general del Estado. Otro de los temas, la apreciación del dólar. La competencia, tenemos una depreciación de la moneda de Colombia y de la moneda de Perú que también afecta al comercio nacional, y paralelamente a eso la apreciación del dólar que también afecta el comercio nacional. Entonces, ¿qué establecimos a través de esta política de salvaguardias? Es justamente poner un arancel que va desde el 5 hasta el 45% en más de 2,000 productos que son importados, y que no es que por esa importación se desabastece el mercado nacional, sino que esa importación quiere decir que al poner un arancel son productos que los estamos produciendo a nivel nacional. Entonces, garantizamos la producción nacional poniendo al mismo precio producción nacional con producción importada. Para eso son los aranceles. Entonces, aquí sí hay que aclararnos extremadamente bien. Es una política que salvaguarda la empresa nacional, porque cuando tenemos una empresa nacional fortalecida, da más mano de obra, pues. O sea, la empresa que va creciendo necesita más personal, por lo tanto, más ecuatorianos tienen trabajo. Si la empresa le va bien, va a mejorar el salario de sus trabajadores. Si la empresa le va bien, nuestra producción nacional va a ser de exportación. Yo, como digo, y ayer mencionaba en un medio de comunicación, es hora de que todos los ecuatorianos y ecuatorianas nos pongamos la camiseta del Ecuador. Pero ponerse la camiseta del Ecuador no es solo amar su patria, sino también empezar a consumir producto nacional, sino también empezar a apostar por la producción nacional. Porque si nosotros consumimos lo nuestro, estamos garantizando que con nuestro consumo haya más mano de obra, haya estabilidad laboral, haya pago de seguridad social para los trabajadores, haya un mayor empoderamiento de nuestra empresa, haya mayor inversión privada en la empresa nacional, haya también una mayor inversión internacional para producir en Ecuador. Eso conseguimos con ponernos la camiseta. Por eso es que primero lo nuestro. Y en este tema yo quiero poner un ejemplo, por ejemplo,
valga la redundancia, de algunas salvaguardias que se han estado poniendo. Yo les voy a preguntar solamente a los vecinos y vecinas que nos acompañan en este programa radial. Hay un impuesto a la carne y nosotros decimos, ¿cómo vamos a poner un impuesto a la carne? Pues si todos los ganaderos del país, ¿qué va a pasar con los ganaderos del país o qué va a pasar? Bueno, para ver y no dejarnos manipular. La carne que produce el Ecuador sigue al mismo costo y ustedes van ahora al mercado y van a comprar la misma carne que compraron hace una semana o hace un mes al mismo costo el día de hoy. Y si es que no es así, a denunciar. Y eso en las jefaturas, tenencias políticas, intendencias, pues están receptando denuncias porque no podemos permitir la especulación del mercado. La carne va a seguir al mismo costo, pero claro, si nosotros o algunas personas por ahí que tienen el poder adquisitivo quieren consumir, por ejemplo, en carnes de primates, carne de ballenas, carne de delfines, carnes de marsopas, carnes de manatíes, focas, leones marinos, morsas. Yo pregunto si alguien de aquí hemos consumido esas carnes en primera instancia. Pero si alguien quiere consumirlas en todo su derecho, va a tener que pagar un poco más, porque son carnes importadas. Entonces garantizamos el costo de la carne nacional y aumentamos un impuesto, un arancel a esa importación de carnes importadas para mantener la industria y la empresa nacional. En pescados, voy a hacer la misma pregunta. ¿Quién come, por ejemplo, anchoas, anguilas, preparaciones y conservas de pescado, caviar, cangrejos azules? No los cangrejos, nosotros comemos los cangrejos que son los macruros, que son los que se dan en nuestro país. ¿Quién come cangrejo azul, por ejemplo? Esos tienen, por ejemplo, 45% de aranceles, no el cangrejo nacional. Bueno, ahorita creo que seguimos en veda, todavía no podemos comer nuestro cangrejo, pero cuando salga el cangrejo nacional vamos a tenerlo en el mismo sentido. Hay una preocupación por las útiles escolares y ahora que el segmento costa va a entrar ya a clases, dicen, y hay una especulación en el mercado de los útiles escolares porque dicen, chuta, ahora con esto de las salvaguardias ya no suben los costos de los cuadernos, de los lápices, de los marcadores y ahora va a subir la lista de útiles. Vamos a ver en las papelerías, la producción nacional sigue con el mismo costo. Incluso ya ha habido algunas empresas que están haciendo, por ejemplo, cuadernos nacionales que han dicho que por incrementar la producción, incluso podría haber hasta un bajo del costo, porque se incrementa la producción, por lo tanto, se incrementa volumen de venta, tienen facilidad para bajar el costo de venta. O sea, podemos nosotros incluso encontrar cuadernos nacionales a un costo hasta más económico. Pero esas son las salvaguardias. Por eso es que no podemos dejarnos de engañar, por eso es que no nos podemos dejar manipular. Y qué pena que, por ejemplo, la Cámara de Comercio caiga en este juego de la política, caiga en este juego de la politización de políticas económicas que son absolutamente establecidas para salvaguardar la producción nacional. Así es que todos los ecuatorianos y ecuatorianas a ponernos lo nuestro, nuestra camiseta Ecuador, primero lo nuestro, primero Ecuador, y con eso vamos a poder equilibrar la economía nacional. Así que sin engaños, sin manipulación, dejando la ingenuidad a un lado, identificar claramente cuáles son los rostros de que quieren engañar al pueblo para volver a tener las prebendas y los privilegios que tenían en el pasado. Pues en esta revolución se acabaron los privilegios, por eso es que hay muchos sectores preocupados de que ahora el mayor privilegiado sea el pueblo ecuatoriano. Así que la camiseta de lo nuestro y las salvaguardias, informarnos un poco más y ya verán que la política va a mejorar, esta política pública, la economía del país. Y solo la próxima semana que tratará el Pleno, Presidenta. La próxima semana seguiremos con el tratamiento del COGEF, que es el Código de Orgánico General de Procesos, porque es un código que tiene más de 400 artículos. Entonces se han planteado prácticamente 3 días de debate de este código y vamos a estar tratando también las reformas a la Ley de Contratación Pública, que es primer debate, así que estos 2 temas estarán puestos en el Pleno de la Asamblea la próxima semana. Y hemos recibido además la solicitud de René Ramírez, secretario nacional de Educación, Ciencia y Tecnología. Va a hacer la entrega ya de la ley que cierra formalmente 40 universidades en el país. La Constitución dice claramente que se lo tiene que hacer por ley a través de la Asamblea, pero no nos asustemos ni nos alertemos. No es que vamos a cerrar universidades, son las universidades de garage, las ya cerradas, que ahora las cerraremos oficialmente a través de una ley. ¿Por qué? Y aquí para que nadie se alarme, especialmente los jóvenes.
Nosotros sufrimos un proceso de transición de la educación superior en el que tuvimos que padecer lastimosamente como ecuatorianos universidades de garage, venta de títulos, universidades que no tenían profesionales para las carreras que emitían. Por lo tanto, estábamos ahondando el sistema educativo mediocre que tenía el país del pasado. ¿Qué hemos hecho? No más universidades de garage, no más venta de títulos. Ahora, la universidad es gratuita en nuestro país y se ha fortalecido el sistema de educación pública. Se han generado 4 nuevas universidades públicas en nuestro país, la que me refería a propósito de la ley, que es la Universidad de los Docentes, la Universidad de las Artes en Guayaquil, Iquiam, la Universidad de la Amazonía, y Yachay, la primera ciudad planificada del Ecuador, que da carreras de petroquímica, nanociencias, ciencias de la vida. Ahora los jóvenes ya se quedan a estudiar en el Ecuador de forma gratuita, de forma digna, de forma para apostar al cambio de la matriz productiva. Por lo tanto, ese también será uno de los temas de tratamiento en la Asamblea Nacional la próxima semana. Entonces, Arguanolema, nos despedimos. Mamayakta tandanakuy pimi kashnashina llank'aykuna tiyashka chaytami kaypi kay tandanakuy tapusha Gabriela Rivadeneira apuk riksichishka pomaski kitimantami kay tutamanta ña kashna willikunawan puchukakun kunan punlla kaka yachayta riku kamachi imashina paktakushkatami kaypika riksichishka. Agradecemos también a su presidenta Gabriela Rivadeneira, de asimismo al señor Óscar Paredes, y a usted, Machi Ramón Bravo. Muy bien. Mañana. Don Óscar Paredes, nos despedimos. Gracias por haber compartido también este espacio de coentrevista. Nos faltó tiempo, yo le dije. Sí. Adelante, si puede unas palabras. Muchísimas gracias por el espacio. Yo más bien esto aprovecho para decir a la ciudadanía en general, venga, visite Pomaski, hay sitios turísticos, hay muchas cosas que ver. Y Pomaski, venga, visite a la familia Sicchi Hidalgo, también hay cosas que ver allá. Muchas gracias, ¿no?, por todo. Sí. Nosotros aprovecho entonces de una vez el espacio para decir al público en general, a propósito del cambio de matriz productiva del país, a propósito de la ley de tierra, a propósito de la ley de cultura y todo eso, lo que estamos justamente nosotros también tratando es poniéndonos la camiseta del país. Utilizando zapatos que producimos nosotros, camisas que producimos nosotros, bufandas, sombreros, todo lo que hacemos nosotros. Entonces, el próximo viernes a eso de las 4:30 de la tarde se hará la presentación formal de la familia para tratar de inculcar al resto de personas que también están en eso, a impulsarles para empezar a consumir lo nuestro. Bien, muchas gracias. De hecho, que si usted mira hacia abajo, Óscar usa alpargatas producidas en Pomaski. Sí. Qué bien. Señora Presidenta, nos despedimos. No, mil gracias. Y esos son los emprendimientos. Gente empoderada de su país, a emprender, a apostarle por Ecuador. Así que yo quiero agradecer, antes de despedirnos de este programa radial Contigo de Ley, también agradecer a quienes nos han acompañado en esta transmisión en vivo. Además, bueno, al personal de la radio y de la televisión legislativa que siempre están pues apostando todo para que estos programas den la calidad que el público merece. De tal forma que queremos también agradecer a las autoridades locales que se encuentran aquí, que nos han acompañado, empezando por mi colega asambleísta Estela Acero, que nos ha acompañado en este programa. También la presencia aquí del concejal Patricio Uvidia. Muchas gracias, querido Pato, por acompañarnos en este programa con tu ciudadanía. Queremos agradecer al teniente político de Pomaski, al teniente de San Antonio de Pichincha, al rector de la Unidad Educativa Municipal Eugenio Espejo. Además, a propósito, voy a nombrar algunas instituciones educativas. En lo posterior a este programa vamos a estar en un conversatorio también con los estudiantes de los colegios del sector. Así que vamos a estar con los estudiantes del Eugenio Espejo, de la Unidad Educativa Johannes Paulus II, con el Colegio Nacional Pomaski también. Vamos a estar también con los estudiantes del Colegio Santo Domingo de Sales. Así que muchas gracias. Santo Domingo Sabio. Santo Domingo Sabio, aquí me están poniendo un llamado. Mi querido Rommel por ahí, al Colegio Santo Domingo Sabio. Y también queremos agradecer a los moradores de diferentes barrios que nos han acompañado. Y estamos aquí justamente con el barrio San Agustín, con moradores del conjunto Villarreal 1. Estamos también con barrio Puzuquí Bajo, barrio Jesús Bolaños, barrio La Planada. Muchísimas gracias al gobierno comunitario también que se encuentra aquí. Galo Ortiz, que es el director de desarrollo comunitario del gobierno de la provincia de Pichincha. Un abrazo muy fuerte
fuerte también al prefecto de la provincia de Pichincha, nuestro querido compañero Gustavo Baroja. Y un aplauso fuertísimo además para la representante de la parroquia de Pomaski, la señorita Micaela González, nuestra querida compañera también que nos está acompañando en este programa Contigo de Ley. Un agradecimiento a todos los vecinos y vecinas que nos han acompañado en este programa. Nos quedamos conversando con todas y todos ustedes. Sabemos que hay un montón de inquietudes por cubrir, así que nos quedamos, una vez cerrado este programa radial, pues nos quedamos conversando con ustedes, queridos moradores de la parroquia de Pomaski, con mucha alegría, con mucho optimismo, sabiendo que el país se lo construye día a día. Desde nuestras casas, desde nuestros trabajos, desde las plazas, las calles, los mercados, desde el campo, desde la ciudad, se construye este país del buen vivir. Así que con ese ánimo de siempre, nos despedimos de este 17, ya vamos 17 programas 17. Contigo de Ley, así que muchas gracias al equipo de producción y un abrazo fuerte. Ecuador, seguimos con primero lo nuestro, así que estamos Contigo de Ley. Muy bien, nos despedimos y la próxima vez que no haga mucho frío, con unos heladitos de paila, señora presidenta, aquí nomás venden a media cuadrita. Les dejamos con el perfil, el segmento detrás de la curula, el perfil humano de Hernán Moya, asambleísta de la provincia de Napo. Escucharán ustedes qué características tiene de quien emergió desde el trabajo de la calle, betunando zapatos, hasta ahora ocupar una dignidad, electo por votación popular en esa provincia. Un abrazo, hasta la próxima semana con un nuevo Contigo de Ley. Buenos días. Conoce a tus asambleístas. No es que yo hice mi vida y luego vine a política, no, yo empecé mi vida. Tengo una mujer extraordinaria como mi madre. Detrás de la curul, Contigo de Ley. Soy Germán Aníbal Moya Duque, ciudadano que represento a la provincia del Napo en la función legislativa. Mis padres son pillareños, quien le habla nació también en la parroquia de San Andrés del cantón Píllaro, provincia del Tungurahua. Mis padres siempre se dedicaron a un trabajo en las haciendas como mayordomo de hacienda. No había estabilidad de trabajo con mis padres. Ellos a más de 1 o 2 años permanecían en un solo trabajo y de ahí tenían que cambiarse a otra hacienda. Prueba de ello es que fueron a trabajar en la provincia de Cotopaxi, en el cantón Salcedo. Entonces prácticamente desde muy pequeños crecimos allá, hice mi vida estudiantil allá, en un inicio en la escuela Federico González Suárez del cantón Salcedo, igualmente mis estudios secundarios en el Colegio Nacional Salcedo de entonces, y me eduqué prácticamente solo. Gracias a Dios seguí la universidad en la Facultad de Educación. Creo que no me equivoqué, una profesión espectacular. Éramos muy aficionados al fútbol. Mi papá era una estatura mediana, pero jugaba muy bien al vóley. Recuerdo que nos daba hasta la izquierda, nosotros compartíamos con mis hermanos. En el año 79 falleció mi padre. Somos 8 hijos, mi madre en realidad tuvo que hacer unas cosas espectaculares como para poder salir adelante. Incluso créame que la situación económica era muy compleja en nuestra familia. El hecho era de que incluso nosotros formábamos parte del grupo de trabajadores en la hacienda. Yo trabajaba también como peón, que no me daba vergüenza, me ganaba mis centavitos para mi persona y también como para ayudar a la familia, ¿no? Fuimos lustrabotas también. Hay algunos amigos que en el centro de Salcedo tenían su cajita, su silla. Entonces nosotros le pedíamos también que nos dé la oportunidad y ilustrábamos ahí los zapatos. Y coincidencialmente la primera vez que me puse a ilustrar zapatos, como anécdota le cuento que se sentó un señor y tenía los zapatos negros. Y yo como no sabía dónde estaban las tintas que ese rato se me hacía, pues he tomado la tinta de color café. Lo he puesto en el zapato negro y ese señor me mandó a no sé dónde. Entonces son cositas que uno ha tenido en la vida de infancia, de joven también, ¿no? Y posteriormente obviamente ya las cosas han cambiado y gracias a Dios creo que hemos hecho las tareas en su momento correctas y prueba de ello es que estamos por acá. Familiarmente somos parte con mi esposa que se llama Nosmil Andino, ella es secretaria del Colegio Monseñor Maximiliano Spiller de Tena. Hemos procreado 4 grandes hijos, unos hijos espectaculares. Son 2 varones, 2 mujeres.
gusta la música ecuatoriana, sean pasillos, sean boleros, sea música nacional, los santashpas. Por ejemplo, nosotros lo consideramos como, entre comillas, un himno, el Píllaro Viejo. Píllaro Viejo, tierra querida, donde mi vida yo he de dejar. Yo creo que Dios nos da la oportunidad de seguir viviendo hasta ahora y hay que seguir aprendiendo cada día más. Sí, yo creo que el ser humano jamás va a dejar de aprender hasta cuando tenga el último segundo de vida. Hoy hablamos de la Asamblea, de las leyes y acciones que emprendemos para ti. Contigo de Ley, un programa para conocer nuestro trabajo.